familia, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de su programa Jalisco Unido por la Paz. Aquí en Canal Parlamento nos da muchísimo gusto de que nos permita entrar hasta sus hogares a través del canal 17.3 de su televisión abierta y a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos para usted. Hoy este programa es un programa muy especial porque lo hacemos en medio de circunstancias difíciles en materia de salud, de crisis en materia económica. Hoy nos encontramos en un confinamiento, nos encontramos en un resguardo voluntario necesario para preservar la salud de de las personas. Y bueno, pues es precisamente en este confinamiento que se generan situaciones de estrés, se generan situaciones de depresión en los hogares. Y es precisamente, si hablamos de depresión, que la Organización Mundial de la Salud ha decretado para este 2020 como la principal discapacidad a la depresión. La depresión que en muchos de los casos nos lleva a irnos por esa puerta falsa que es el suicidio. Nosotros, como usted bien lo sabe, las cifras que se están generando precisamente a raíz de este confinamiento y de cómo ha ido evolucionando la sociedad, pues son realmente alarmantes. Nosotros sabemos perfectamente pues que cada 3 minutos en el territorio nacional desgraciadamente se suicida una persona, que en el estado de Jalisco prácticamente cada 12 horas tenemos una persona que se priva de la vida. A nivel nacional somos el 4º país con los índices más altos en el tema de suicidio en Latinoamérica. La situación es delicada y nosotros que estamos buscando generar y construir la paz, sabemos que el tema del suicidio es más que una tendencia, es una realidad de la que queremos hablar. Es precisamente que aquí levantamos la voz para decir, te queremos vivo y hablemos de suicidio. Y para ello, bueno, pues nos acompaña el grupo de expertos que usted ya conoce. Le damos la bienvenida a Florencia Amarón y a José Mari. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Alberto, y como siempre, pues sumando para ir al origen de todos estos problemas que hoy nos aquejan. Excelente, y bueno, déjeme comentarle que más adelante también pues nos estará hablando Mónica López del Salar de Uyuni en Bolivia, de cómo se vive la cultura de paz, y también pues no se pierda que estará por ahí ya Ismael Errejón Ferreira hablándonos de una rutina que nos va a permitir esa ejercitación, esa activación física en este tiempo en que usted está resguardado en su hogar y que nos va a ayudar precisamente a combatir y afrontar el estrés y la depresión. Y bueno, además de estas personas, hoy estamos de gala, hoy tenemos un invitado y Florencia, quiero que nos platiques de esta magia de la tecnología que está por aquí ya nuestro invitado especialista en este tema. Cómo no, nos acompaña un extraordinario personaje, no solo de Jalisco, sino de todo México. Él es el doctor Alfredo Rodríguez García. Él es médico forense y criminalista, especialista en antropología forense por la Universidad Complutense de Madrid, y también tiene maestría en ciencias forenses por la Universidad Estatal de San Diego, California, y tiene doctorado en medicina forense por la Universidad también Complutense de Madrid, coordinador del posgrado de ciencias forenses de la Universidad Estatal de San Diego, California, y es comisionado en la Fiscalía de Homicidio de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, miembro del grupo de expertos forenses de la Organización de las Naciones Unidas para la investigación de genocidio y crímenes de la humanidad por Tribunal Internacional de La Haya, y experto en plastinación por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y también director de ciencias forenses en la Universidad Estatal de San Diego, médico examinador de la escena del crimen adscrito al Servicio Médico Forense del Condado de San Diego, y además es consultor internacional y trabaja también en el gobierno federal con este tema. Y fíjate que además tiene un proyecto maravilloso de prevención del suicidio, del cual él nos va a hablar. Bienvenido, doctor, que por allá anda desde Zacatecas, y con la magia de la tecnología, pues lo tenemos también aquí
en el canal para todos ustedes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Florencia, René, muchas gracias. Un gusto saludarte a todo el staff de tu equipo de trabajo, igual a todo tu auditorio y a todo tu personal. Muchas gracias, al contrario, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. Y para iniciar quisiéramos preguntarle si nos pudiera usted dar su punto de vista de cómo entender desde la perspectiva de una persona que pretende suicidarse, cómo se entiende desde su perspectiva. Y nos queda claro que el suicidio es multifactorial, pero desde su punto de vista, doctor, ¿cuáles son las causas más visibles que nos pudiera compartir en este tema? Mira, es importante en el caso del panel ahorita lo que vamos a manejar y sobre todo para tu auditorio, porque constantemente a veces se maneja información en relación a la estadística, sobre todo en el que se da a conocer una cantidad estratosférica, primeramente por los factores de riesgo que se dan tanto en el país o en el estado de Jalisco y en algunas otras regiones del mundo, que es un problema de salud pública esto, ya no es un asunto de un tipo de muerte aislada, sino que ya representa, en base a la estadística nacional e internacional, es un problema de salud pública. En cuanto a tu pregunta, existen factores individuales, particularmente el suicidio no podemos etiquetarlo en una forma generalizada, ya que en cada individuo tiene manifestaciones específicas totalmente así. Hay una situación importante porque hablamos de un autoasesinato y una situación que la persona atenta contra su propia vida, pero en este caso hay una clasificación para poder entender esto como grupos de individuos que, por ejemplo, difícilmente van a ser ayudados, aquellos que ya han establecido la forma, el esquema, la planeación, incluso hasta preparan a su funeral y lo demás, para decir, se llama un tipo de suicidio como autoasesinato que está, en este caso, planeado, programado y autoasesinato. Hay factores, aparentemente, de lo que ya ahorita ustedes mencionaban. Fíjate que casualmente yo en mi trabajo, tanto de maestría y doctorado, mis tesis fueron, desde hace años me dediqué mucho tiempo, desde que estuve en el Forense en Guadalajara, mi primer trabajo de investigación fue sobre suicidio, con el doctor Mario Rivas Sousa, y posteriormente nos dimos cuenta que teníamos un problema serio en Jalisco, por ejemplo, la estadística de jóvenes. Si tú revisas la tasa en Jalisco y en algunas zonas del país, tenemos promedio entre 9 a 22 o 25 años, o sea, la estadística más alta está entre jóvenes que no rebasan los 17 años, y entonces empezamos a ver cuál era la problemática en función de ciertos detalles que están asociados a situaciones de autoestima, afecto, que desencadenan cosas del hogar, la escuela, las situaciones del mundo en función de necesidades. Y encontramos que la depresión como tal, fíjate que no es un factor determinante para las decisiones suicidas, es decir, ahora que estamos mencionando de que puede haber mayores niveles de depresión en ese sentido, es probable que sí haya alguna afectación de la salud mental o salud física, pero como tal, el problema lo tenemos en la fase contraria, en el maníaco depresivo, en la parte befrénica. Después de que se sale de la depresión viene una etapa de agresión o de odio o de angustia en ese sentido, y es cuando se toman las decisiones suicidas, es decir, en la parte contraria. Ahorita, para concentrarme en cuestión de tu pregunta, hay muchos factores que van a estar asociados a la situación de la vida personal, en cuanto a las expectativas de los jóvenes, en cuanto a la situación de la poca tolerancia a la frustración, de los conflictos familiares, heredos familiares, algunos aspectos que quizás son de tipo económico, y un ritmo de vida donde en esta sociedad estamos en una situación muy anónima prácticamente. Vivimos en un mundo donde cada quien se preocupa por sus factores individuales y normalmente estamos dejando a un grupo de jóvenes a su libre albedrío y en condiciones totalmente difíciles en esa situación. Entonces te adelantaría, hay un programa, otro tipo de suicidios bajo gran presión para mitigar las circunstancias. Es decir, la persona que va a decidir hacerlo es probable que esté sometido a una gran presión. Puedo poner ejemplos, es el segundo grado: pérdida laboral, una pérdida de pareja, de una ruptura de relación de pareja, o una pérdida de un familiar muy cercano, o una situación de pérdida económica también en ese sentido. Ese se llama segundo grado. Excelente. Es precisamente esta parte de los jóvenes la que nos preocupa. Sabemos que prácticamente 4 de cada 10 jóvenes son quienes cometen este acto, Florencia. Es correcto. Yo quisiera preguntarle a nuestro experto en psicología, José Mari, ¿cómo podemos identificar a alguien que tiene conducta suicida? Sí, muy bien. Primero, es elemental también identificar que una de las razones por el cual son los cambios de hábitos. Por ejemplo, cuando una persona está acostumbrado a comer, a desayunar, a cenar, y comienza a tener cambios abruptos de lo que es de la alimentación, algo está ocurriendo.
Cuando empieza a tener cambios en lo que es la parte del sueño, algo está ocurriendo. Es decir, antes dormía poco, ahora duerme mucho. Antes dormía mucho, ahora duerme poco, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con la conducta de lo que es. Él está a veces muy callado, habla mucho sobre todo lo que es de la muerte. Empieza a escribir, empieza a decir, ojalá que esto ya se pudiera terminar, ojalá que esto ya pudiera acabar. Hay una parte que es importante, que es el gesto suicida. Le llamamos gesto suicida cuando no te dice que se va a suicidar, sino te está dando señales de que menciona, ojalá pasara un auto y me atropellara en este momento, ojalá me durmiera y ya no pudiera despertar, ojalá que con este medicamento que yo pudiera tomar, ya ahí terminara todo. Estos son indicadores de que algo está ocurriendo. Lo que son los jóvenes y adolescentes, la depresión es muy diferente en lo que es un adulto. Generalmente un adolescente se vuelve irritable, se vuelve violento, se enoja por cualquier cosa o cualquier detallito, y eso nos habla de que algo está ocurriendo, sobre todo en lo que es adolescente, que es diferente en un adulto. Por supuesto. De eso y más nos estará hablando ahorita el doctor Alfredo, José Mari, Florencia. Tenemos por ahí un sondeo que hicimos con los ciudadanos, y también hablaremos de lo que en esta 62 legislatura se ha hecho en materia de suicidio. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos. Somos Jalisco Unido por la Paz. Desde el 23 de marzo, Canal Parlamento ha llevado hasta tu casa las clases virtuales para niños y jóvenes, con la programación educativa a nivel secundaria de Ingenio TV. Primer grado de secundaria de 8 a 9:30 de la mañana, segundo grado de 9:30 a 11 de la mañana y tercer grado de 11 a 12:30 de la tarde. Síguelo a través de nuestra señal en televisión abierta por el 17.3 o en todas nuestras redes sociales. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Qué vergüenza que invitaron a los empresarios del Estado a una de las grandes ilegalidades. Yo los quiero exhortar a que ya promuevan algo en beneficio de la gente. Que los diputados tengamos la posibilidad de desarrollar de manera adecuada nuestras funciones. ¿Quieren atacar la corrupción de veras? Pues empiécenle. Por favor, empiécenle.
que escuches un sondeo ciudadano que hicimos acerca del suicidio. Te dejamos con las imágenes. ¿Qué pensaría de alguien que se quiere, pues por qué lo quiere hacer? Hay que tener un motivo. ¿O a qué lo orilló a hacer eso? ¿Qué crees que vaya? Pues hay muchas cosas, puede ser por depresión, una infidelidad, que le hayan engañado, o qué sé yo, o por... Pues que tiene algunos problemas, puede ser desde la niñez, a lo mejor algunos traumas psicológicos. Pues que está loco. ¿Está loco? Pues si se quiere suicidar, está loco. Es que está mal. ¿Por qué cree que esté mal eso? Pues porque tiene que buscar la forma de vivir, sino no vencerse así tan fácil. ¿Un joven? Estamos hablando de qué edad, a qué edad, joven. Un adolescente, pues a veces por depresión. Por depresión, porque sus papás no les hacen caso, porque no les ponen atención, por la vida que llevan a veces, las malas amistades, los vicios, las drogas, qué sé yo. Por lo mismo, o sea, son como secuencias me imagino, de la niñez, de a lo mejor broncas intrafamiliares, problemas intrafamiliares. Porque debe de tener un problema muy grande que no puede resolver, y esa es su mejor salida. Puede ser una deuda, o que haya peleado con alguien, se le pasó la mano y sabe que lo van a buscar, o pues qué otra cosa, alguna falta que haya tenido en la escuela y lo van a reportar con su familia y está pendiente por eso. Muchas veces piensan más de la cuenta y eso les ocasiona esa decisión. Los problemas familiares principalmente en la escuela, que dicen que el bullying, y la casa también, la violencia intrafamiliar que dicen. Le daré un consejo, si pudiera darle un consejo o avisar a su familia, si su familia lo toma en cuenta, pues a lo mejor le avisaba a su familia o le daba un consejo, ¿verdad? Pues igual tratar de ayudarlo, dándole consejos, decirle pues que tome tratamiento psicológico. Pues cuando menos tranquilizarlo, platicar con él y tratar de que platicando se le va olvidando. No sabría qué hacer. No. Pues muy interesante este tema. Doctor, vemos, y recuerdo muy bien en alguna otra conferencia donde estuvimos, que con el grupo de jóvenes que estaban tomando esta charla, nos comentabas que cuando se suicidan tienen una postura diferente a alguien que muere en paz. Incluso creo recordar que nos dijiste que tenían los ojos abiertos, entre otras cosas. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo prevenir si a veces ni siquiera sabemos, o cómo atender este grave problema que tenemos hoy en el mundo? Mira, más importante en Jalisco y en particular considerar una situación para poder dividir estas jóvenes. Yo en mi experiencia lamentablemente he tenido de casos verdaderos, es decir, ya consumados. Hoy damos apoyo en tanatología para los familiares una vez que se ha consumado el caso. Durante muchos años pues asistí al lugar de los hechos y actualmente es lo que hago en San Diego, asistir al lugar del hecho y empezar a tener entrevista con los familiares. Algo que sí mencioné es que los jóvenes cuando mueren jamás cierran los ojos, es decir, independientemente de su muerte, más en los tipos suicidas, los ojos siempre permanecen abiertos porque el ciclo no ha concluido, es decir, morir joven es una gran contradicción, incluso hasta biológica. Ahorita que tocaste esta parte, que es algo muy difícil, vaya el psicólogo podrá opinar en ese sentido también, pero primeramente tenemos una deficiencia en las instituciones de salud en el país, en el que no existen programas permanentes para darle seguimiento en este caso. Los casos que puedan llegar a hospitales o que lleguen a ser atendidos en algún tipo de consulta que sean detectados, ahorita que él mencionaba de los casos en los cuales cómo se interpreta la situación del mensaje en la investigación
que nosotros realizamos se conoce con el nombre de parasuicidio, es decir, hay los términos que ya alguien está utilizando, pero por ejemplo se empieza a ver en el diagnóstico inicial el abandono de las actividades personales, el empezar a dejar ir a asistir a la escuela, la pérdida de la autoestima. Esos son indicadores que te pueden empezar a servir para saber hacia dónde va principalmente un joven. En el adulto las cosas son diferentes. Fíjate, la diferencia que yo encontré en el modelo de nuestro en México, en la cuestión de una gran cantidad de jóvenes, en el modelo español el que se suicida es el anciano. O sea, la estadística alta en España, por ejemplo, y en algunos países de Europa, es el anciano que se quedó solo en casa o que representa una carga para la familia y está abandonado. Hoy hubo un programa en España que ha mejorado mucho a que los señores, ya los ancianitos, no se suiciden porque se les donaron mascotas. Fíjate, el hecho de tener una mascota es suficiente para darle un poquito sentido a la vida. Regreso con la situación en la casa principalmente. ¿Y cómo detectas que el chavo en la casa tiene problemas en función de esto? Ya lo había mencionado ahorita el psicólogo, fíjate, duerme demasiadas horas, está empezando a dejar las actividades escolares, la situación ocupacional también, ya no hay un arreglo personal, empieza a descuidarse totalmente. Esos ya son indicadores que hay una pérdida de la autoestima. Ahora te decía, de la falta que se tiene actualmente en los programas de las instituciones de salud del país, en el que debían de articularse programas permanentes para trabajar un proyecto de prevención, o sea, no únicamente estar atendiendo ahorita los casos ya concretos que nos llegan en urgencias, en cuestiones de sobredosis o heridas por arma de fuego, otro demás, sino tratar de irnos a la ente inicial, que es la casa, la escuela, la comunidad. Y eso te digo. Yo en el programa que luego te voy a proponer aquí es un programa que trabajamos. Ahorita, por ejemplo, tengo articulado con el TEC de Monterrey desde preparatoria y de licenciatura. Involucramos también a los padres de familia en cuestiones de factores de riesgo en el que se discuten situaciones personales de los estudiantes. Y ahorita en el centro médico inicié un programa con cerca de más de 1,500 residentes cada miércoles. Ahí traemos un programa que me lo pasaron de Holanda, de unos compañeros médicos, donde les ponemos un calcetín. Es el término de calcetín loco en español, porque es un calcetín. Cada quien el día que ingresa al hospital los médicos residentes traen un calcetín verde y otro amarillo, y a la hora que es el contacto tienen que comentar de por qué andas así, y allí iniciamos en que los tengo que integrar a que tengan que platicar su problemática. Y resulta ser que hemos bajado, el centro médico nos tenía más o menos de 1.5 a 2 suicidios por semana. Ahorita por lo menos creo que hemos bajado, estamos en punto menos de un suicidio por semana. En cuestión, ahorita el personal de salud es el que está siendo más afectado, en el que no se están cuidando sus horarios, sus situaciones laborales. Te adelanto, no hay una solución directa para eso, pero deben articularse programas preventivos que partan desde la casa, la escuela, parte de la comunidad y el trabajo con los jóvenes en función de las expectativas, la cuestión de sus oportunidades. Un detalle importante del modelo educacional que tenemos que trabajar para modificarlo. A los niños los obligamos a competir a temprana edad, a ver si están en el cuadro de honor o no, y que empieza a haber el odio entre ellos y la situación del reclamo de los padres y el problema de la disfuncionalidad familiar por problemas del avance escolar. Tenemos que buscar a que los chavos sean más propositivos y dejamos un sistema represivo de enseñanza que nos va generando problemas a largo plazo en función de la dificultad para poder integrarse a la sociedad. Qué importante lo que comentas. Y precisamente esa atención integral es muy, muy importante, y para ello la pregunta que siempre nos surge es ¿cómo podemos atender cuando tenemos el conocimiento de que una persona pretende quitarse la vida, José Mari? ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están viendo en nuestra casa? Dentro de lo que es nuestra casa es muy importante, hay 5 dimensiones de lo que es la psicología que nos habla cómo nosotros podemos atender a lo que son las personas. Uno es estar atento, es estarlo escuchando a la persona, sus emociones, sus sentimientos, y también es representar lo que son sus emociones y sentimientos, reflejándole, sé que te sientes triste, sé que te sientes enojado, sé que te sientes frustrado. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Contar nuestra propia historia. Por eso te quieren matar, por ejemplo, por esa situación tan pequeña que de veras, nada más, por algo tan sencillo, cuando a mí me pasa un montón de cosas, eso no ayuda. Ayuda escuchar, estar al pie del cañón con la persona y estar atento. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira siempre a los ojos a la persona. Cuando miras a una persona a los ojos, lo haces estar presente. Haces que la persona se sienta identificada contigo. La persona se siente en empatía, en escucha, en rapport. Es decir, se siente en un clima de confianza donde tú le puedes contar todo lo que él o ella quiere, ¿sí? Es como tener esa descarga emocional. ¿Qué no debemos hacer? Juzgar. Tampoco aconsejar.
es que tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro. No, es solamente estar atento al 100% con la persona. Y es muy importante saber a quién nosotros podemos derivar a una persona. Es decir, quiénes son sus redes, mamá, papá, hermano, algún tío, donde es importante que nosotros podamos hablarle para que pueda atender a esta persona. La más importante de todas es estar con él, es hacer una conexión emocional con la persona desde la escucha, desde el corazón al corazón, y es decirle, estoy aquí contigo. Aquí estoy, excelente. Vamos, ¿cómo podemos resolver esta situación? Excelente, muy bien. Pues al regresar del corte estaremos hablando de este tema del suicidio, hablaremos de lo que en esta 62 legislatura el Congreso del Estado ha trabajado en esta materia y bueno, pues hablaremos también de cómo se vive la cultura de paz y cómo podemos prevenir en el suicidio. Así que acompáñenos, regresamos después del corte. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de suicidio. Un tema muy importante aquí en el Congreso del Estado para esta legislatura número 62, en la que déjeme le cuento que el 10 de enero del año pasado, los diputados Daniel Robles de León y Salvador Caro Cabrera presentaron una iniciativa precisamente bajo el hashtag Te Queremos Vivo, que busca precisamente ese trabajo multidisciplinario, intersectorial, en donde intervengan las dependencias precisamente con una estrategia común para atender el suicidio.
Y esa iniciativa fue presentada en estos términos. Vamos a ver el siguiente video. De los suicidios en Jalisco y en particular de los jóvenes, a través de su prevención, atención y posvención, que es un término nuevo que ha dado la Organización Mundial de la Salud para denominar a la atención posterior para su erradicación en el Estado. Te queremos vivos son disposiciones en la ley para que las diversas instituciones de atención a la salud y prevención social adopten estrategias para la implementación de mecanismos de detección y prevención del suicidio con acciones específicas como campañas informativas, capacitación a médicos y módulos de orientación de las unidades de atención médica y centros pilotos de atención de urgencias para pacientes con riesgo suicida. También busca garantizar la atención del paciente con una conducta suicida mediante un equipo multidisciplinario y que de manera obligatoria la ley obligue en el estado de Jalisco a todas las instituciones de salud que tienen contacto con este tipo de personas a que utilicen un protocolo para que se pueda dar un seguimiento puntual y evitar y prevenir en mayor medida este gravísimo problema. También queremos que la coordinación entre las instituciones de servicio de salud del sector público y privado, así como de otros ámbitos comunitarios, intervinientes, apoyen y asesoren en todo momento cada uno de los casos registrados. Vigilancia de las instituciones y asociaciones no gubernamentales y profesionales que cumplan con los estándares establecidos por la Autoridad de Aplicación para la Prevención y Atención del Suicidio y la creación de un sistema de información estadística actualizada permanente que contenga datos de intentos, así como de los suicidios cometidos en la entidad para tomar mejores decisiones. Qué importante una iniciativa como esta presentada aquí en el Congreso del Estado, misma que ya fue aprobada el 30 de agosto del año pasado, en donde gracias a esta iniciativa aprobada, SALME, Salud Mental en el Estado de Jalisco, pues activó y ha estado trabajando ya en los protocolos, en la guía de intervención precisamente para los pacientes con conducta suicida. Entonces el Congreso pues está trabajando fuertemente y el gobierno del Estado precisamente para erradicar el tema del suicidio. Hablando del tema del suicidio y de cómo podemos vivir la cultura de paz en el día a día para tener mejores condiciones que prevengan el suicidio. Mónica, ¿qué nos traes hoy para vivir la cultura de paz? Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. El día de hoy quisiera comentarles en el mismo tono en el que hemos estado platicando de cultura de paz. El país de Bolivia se encarga también de tener una fuerte cultura de paz con todos sus, toda su población y por ello la incluyó dentro de su constitución. Dentro del artículo 10 lo menciona, provocando la cultura de paz con todos los países que son hermanos y dentro de su mismo país. Asimismo, quiero invitarlos el día de hoy a que vayamos a conocer el sur de Bolivia. En medio de los Andes se encuentra el salar más grande del mundo. Son alrededor de 11,000 kilómetros cuadrados, los cuales provienen de un lago prehistórico que al momento de secarse dejó unos restos de sal brillante que son los que hoy se encargan de tener esta maravilla del mundo, ¿no? El salar genera un efecto espejo, el cual crea paisajes maravillosos, los cuales están rodeados de pequeñas islas que tienen una fauna muy escasa pero muy especial. Ahí se encuentra una especie que solamente en esta parte del mundo está, que es un tipo de conejo que tiene una cola larga como de ardilla, que le da al paisaje pues un resalte mucho mejor. Tenemos varias imágenes que queremos compartir con ustedes, en algún momento se las vamos a pasar, en el cual estamos pues proyectándoles el efecto espejo que les marcaba, por lo cual el Salar de Uyuni se le ha denombrado el espejo, el lugar donde la tierra toca el cielo. Esto nos ha dado, pues la verdad es que experiencias increíbles. Dentro del Salar se lleva a cabo una de las competencias automotrices más importantes del mundo, el Dakar en Bolivia, el cual también tiene un renombre mundial y va personas de todo el mundo a competir ahí. Y lo interesante de esta competencia es que lo hacen todo por instrumentos, porque la posición del salar y la altura de la montaña no permite que haya señales. Entonces no pueden hacerlo con GPS o algún otro tipo de tecnología que los ayude, y todo esto se hace
pues mediante instrumentos, mapas, brújulas, y es una experiencia increíble Se para vive todos. la paz ahí. Así es. Excelente. Bueno, pues usted ya lo sabe. Podemos hacer un viaje virtual para que conozcan. Así es, y los invitamos en estos momentos en que estamos todos resguardados en nuestras casas a que visiten las páginas del Salar de Uyuni, del Ayuntamiento de Bolivia, de Colchani, que ellos los invitan a, mediante imágenes o recorridos virtuales, a conocer esta parte del mundo. Excelente, maravilloso. Pues ya lo sabe usted. Por favor, visite el Salar de Uyuni en Bolivia. Y bueno, Florencia, hablando precisamente de esas acciones para prevenir conductas de suicidio, la activación física muy importante. ¿Cómo no? Dado que el ejercicio pues provoca que tengamos endorfinas, que cambian nuestro estado de ánimo, a mí me gustaría que nuestro experto en este tema, Ismael, nos digas qué podemos hacer en casa para prevenir como activación física. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto, Florencia, Mónica. Sí, efectivamente la activación física nos demanda endorfinas, que es la hormona de la felicidad, ¿sí? Y con este tema del suicidio, básicamente les traigo ahora 3 ejercicios con los cuales podemos salir a quitarnos nuestro estrés, de estarnos encerrados. Entonces ya habrá la oportunidad de hacer una actividad física en el exterior, pero por lo pronto les puedo mostrar 3 ejercicios básicos que, cumpliendo con 30 minutos diarios, pues eso nos hará una activación en la cual eliminemos un poco el estrés de lo que estamos acumulando. Excelente, ¿y nos puedes mostrar? Claro, miren, vamos a empezar con 3 ejercicios muy sencillos, ¿sí? En el cual vamos a ejecutar la activación de todo nuestro cuerpo, que sería básicamente hacer una serie de sentadillas en esta posición. Si no, hay un equilibrio en las personas, podemos abrir el rango de brazos o juntar aquí, ¿sí? Eso ya es como cada quien lo pueda. Exacto, es según la flexibilidad de cada persona. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas repeticiones tendríamos que hacer? 15 repeticiones. Ese sería para trabajar lo que es el tren inferior, que serán nuestras piernas. Si vamos a trabajar lo que es la parte superior de nuestro cuerpo, tendríamos que ponernos en esta postura. Habrá mucha gente que no tenga mayor resistencia en nuestros brazos, entonces esas personas pueden hacer las común y corrientes conocidas como lagartijas. Hacemos estas flexiones. Ya si queremos un grado de dificultad, pues vamos a erguirnos en esta forma y hay que bajar completamente según la capacidad de cada persona. Y aquí básicamente estaríamos trabajando el tren superior. Y algo bien básico en nuestro cuerpo sería fortalecer nuestra zona abdominal, que eso nos permitirá tener una mejor postura y estabilidad en nuestra columna. ¿Cuáles serían? Planchas. Las planchas son básicas para nuestra zona abdominal, que sería una forma de resistencia de una manera que esté completamente recto. ¿Cuántos tiempos? 30 segundos. Tiempos de 30 segundos. Podemos hacer circuitos de 3 minutos, con descansos de 1 minuto hasta acumular 30 minutos. El Departamento de Salud de los Estados Unidos recomienda hacer 150 minutos acumulados en la semana, que serían 30 minutos de activación. Básicamente eso nos ayudaría a mantenernos en un estado óptimo en lo que nos volvemos a reintegrar a la sociedad normal de nuestra actividad física. Muy bien, pues muy interesante para que no hay pretexto en un lugar, en el lugar donde se encuentre cada quien puede hacer estos ejercicios. Sí, claro, básicamente son ejercicios muy sencillos. Hay gente que utiliza objetos, pero habrá gente que ni siquiera tendrá un objeto a la mano. Esto es algo muy sencillo y eso te mantendrá en una activación constante, entonces sí te ayuda a quitar un poco el estrés. Por supuesto, dicen que cuerpo sano, mente sana, ¿no? Y Así precisamente es. hablando de cómo podemos prevenir situaciones que nos lleven al tema del suicidio, pues la activación física muy importante. Ya vio usted a Ismael cómo estuvo haciendo los ejercicios para hacerlos en casa de manera correcta, ¿no? Y poder estar activados permanentemente todo el tiempo para evitar tener situaciones que nos lleven a cometer suicidio, ¿no? Así es. Sí, realmente es muy interesante y es una pues muy buena alternativa en este momento que todos estamos en casa, resguardados,
y pues tenemos que activarnos, no podemos quedarnos quietos. Así es. ¿Qué les puedes decir, Florencia, en un minuto a las familias que están en su casa? ¿Cómo podemos decirles que sí hay opciones para salir adelante en los problemas que tenemos? Pues yo creo que estamos hablando de la higiene del cuerpo, pero también creo que un factor vital es cuidar el alma. Entonces, el autocuidado del alma, el proceso de introspección, es como decir, hay que activar el cuerpo, pero también hay que preguntarle al alma cómo se siente y escuchar el alma de nuestros hijos y escuchar el alma de nuestra pareja, de nuestros amigos, para saber cómo se sienten, cómo podemos ayudarlos, porque simplemente el solo hecho de escuchar cómo se sienten, de recibir sus sentimientos sin hacer ningún juicio, como bien ya lo dijo José Mari, es vital para prevenir, y yo creo que esta es la gran oportunidad de conocernos realmente, de saber que a lo mejor no estábamos contentos con lo que estábamos haciendo y que hoy incluso tal vez tengamos que estar haciendo algo que no nos guste, pero para salir de la pandemia, a cambiar el chip, como decir, estoy haciendo esto, pero seguro me va a dar una nueva habilidad. Excelente. Que no sé para qué me va a servir, pero con esa esperanza de que nos va a fortalecer en diferentes áreas. Pues ya lo sabe usted, escucha activa, y bueno, pues regresamos después de un corte para hablar de las historias de paz de José Mari, y vamos a continuar con nuestro invitado, el doctor Alfredo Rodríguez García, y vamos a continuar hablando de cómo prevenir el suicidio. Muchísimas gracias, regresamos después de un corte. Desde el 23 de marzo, Canal Parlamento ha llevado hasta tu casa las clases virtuales para niños y jóvenes, con la programación educativa a nivel secundaria de Ingenio TV. Primer grado de secundaria de 8 a 9:30 de la mañana, segundo grado de 9:30 a 11 de la mañana y tercer grado de 11 a 12:30 de la tarde. Síguelo a través de nuestra señal en televisión abierta por el 17.3 o en todas nuestras redes sociales. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Qué vergüenza que invitaron a los empresarios del Estado a una de las grandes ilegalidades. Yo los quiero exhortar a que ya promuevan algo en beneficio de la gente. Que los diputados tengamos la posibilidad de desarrollar de manera adecuada nuestras funciones. ¿Quieren atacar la corrupción de veras? Pues empiécenle. Por favor, empiécenle.
Y regresamos con este interesante tema del suicidio. Y yo quisiera, doctor, además de continuar con el tema, comentar que hoy tuve la oportunidad de ver un interesantísimo programa donde se analiza este tema a nivel mundial. Y muchos de los especialistas comentaban que todo el mundo nos pone de ejemplo que vayamos a Finlandia, que vayamos a Suecia, que vayamos a Suiza, y sin embargo, uno de los comentaristas hizo alusión de que en el histórico de México, en realidad, en nuestra cultura está la riqueza de nuestro país y esta parte de la salvación, porque en nosotros está desarrollar esta creatividad que los mexicanos tenemos, estos paisajes únicos e irrepetibles, esta alegría que tenemos en nuestros corazones. Y en otros países, bueno, no tienen el clima que nosotros tenemos. El sol también favorece a que no tengamos depresión. ¿Qué opina usted al respecto con la macrovisión que debe de tener por haber estado trabajando en varios países, doctor? Le escuchamos. Hablábamos de que en otros países también existe este tema del suicidio y sin embargo aquí en México pues tenemos muchas alternativas, entre ellas toda nuestra cultura. En otros países utilizan drogas duras que también los llevan a este tema del suicidio. ¿Qué opina usted, doctor? No sé si ya lo tenemos por aquí en el aire. Bien, era importante, aparte, considerar ahorita dentro de los conceptos que han estado manejando y sobre todo para que tu auditorio también pueda ser proactivo en la situación de tu programa. Fíjate que dentro de nuestra realidad, últimamente nosotros hemos hecho análisis de una gran cantidad de notas póstumas de asuntos ya consumados y fíjate, un 74% de las notas póstumas, es decir, alguien que escribe algo antes de suicidarse, está relacionada con una problemática familiar, o sea, más del 70% de los casos asociados a una situación familiar. Entonces, era importante ahorita de lo que se tocaban temas que tienen que ver con la situación ocupacional, del modo de vida, la situación de la actividad física en ese sentido. Se tienen que trabajar programas particularmente para mejorar la autoestima de los jóvenes y en cuestión de las expectativas que ellos tienen. Y la clave importante es que los padres se transformen en detectores de casos, porque efectivamente no te creas que los diagnósticos son tan simples de hacerse, porque bueno, los casos que nosotros tenemos consumados difícilmente se pudo haber evitado cuando la gente tomó esa decisión. Y créeme, muchos de ellos se llevan el secreto a la tumba sobre sus posibles causas verdaderamente en lo que se dio. Y nosotros trabajamos haciendo inferencias sobre lo que pudo haber sucedido, porque tenemos casos, por ejemplo, hace días yo tuve un asunto de un chico del ITESO y el papá que me conocía, estando ya en casa, él se había ahorcado, el chico de 22, 23 años, estudiante de una carrera del ITESO. Y me dice él, pero espérame, es que yo le he dado todo. Pues efectivamente, les has dado todo posiblemente. A lo mejor un tiempo te preocupabas solamente por depositar en la tarjeta y posiblemente por tus ocupaciones como empresario, además estabas fuera. O sea, ¿cuántas veces estás preocupado a ver qué está haciendo tu hijo, cuáles son sus actividades, sus situaciones personales, qué va a estudiar, qué está haciendo, cómo le va en la escuela? O sea, es importante trabajar los grupos de escuelas de padres para la situación del trabajo en un programa a largo plazo. El programa de prevención del suicidio no se resuelve incluso solamente con algún tipo de mensajes publicitarios a través de las redes o algo así. Yo hace años que mi compañero Francisco Gutiérrez Rodríguez creó los centros de intervención en crisis y las situaciones en las cuales también se podía llamar, pero créeme, la gente que va a decidir acabar con su vida no creas que anda llamando, llama a mucha gente que tiene problemas y que, fíjate, tenemos un mundo de soledad, la gente requiere ser escuchada totalmente, tenemos que salir de esa parte del anonimato y empezar a trabajar programas que arranquemos en la casa, en la escuela, en la iglesia, en los programas efectivamente así, ver la situación de oportunidades en cuestión y fortalecer la autoestima, lo que tú mencionabas ahorita. Hay que ver qué expectativas tiene de felicidad una persona, porque lamentablemente la gente decide acabar con su vida cuando son muy infelices o cuando la situación de la felicidad está totalmente ausente. ¿Cómo logramos hacer que la gente sea más feliz?
primeramente en ver su desarrollo personal, su situación motivacional, la situación de lo que ahorita el psicólogo mencionaba, de cómo integrarlos en cuestión de afecto, de comunicación, de integración en ese sentido. Y después establecer programas preventivos en funciones de redes y situaciones de escuelas de padres, en cuestiones de instituciones, tanto la cuestión del sector salud y en las situaciones. Fíjate, una persona que ha intentado una o dos o tres aguas, porque a veces esa gente se sataniza, se burlan de ellos. Oye, fulanito ya tiene 3, 4 intentos, fíjate, no lo ha logrado, hasta pendejo es por eso, porque no logra suicidarse. Pues aguas, porque esos casos se logran culminar al final, porque la gente, él ya trae un problema ya no solamente con Entonces, retomando lo que tú misma mencionaste, Florencia, es importante esa parte del alma que tú mencionabas. La gente a lo mejor no entenderá esa parte del espíritu. Se tiene que ver con la situación de tu autoestima, tu espíritu, tus necesidades de triunfar, de ser importante, de mejorar tu autoestima, de creer en una vida y saber que la muerte no tiene regresión. Es decir, la muerte no tiene ningún tipo, y no es la solución totalmente en ese sentido. La gente que lo hace debe ser demasiado cobarde o muy valiente para acabar con su vida. Por supuesto, es muy importante lo que nos está comentando, doctor. ¿Cómo podemos buscar la felicidad? Y para eso tenemos un mensaje, Historias de Paz de José Mari, precisamente para el bienestar personal. No hay mal que dure 100 años. Y para esto, déjenme contarles una historia. En una ocasión se encontraba un rey que él tenía un anillo y quería una frase que cada vez que él la leyera sintiera calma y tranquilidad. Mandó llamar a todos sus asesores y cada uno de ellos le dio diferentes frases, pero ninguno llenaba su corazón. Uno de sus asesores le dijo, ve a ver al maestro de maestros y que se encuentra en la montaña. Fue a ver al maestro y cuando llega con él, el maestro inmediatamente comienza a escribir algo sin decirle nada. Entonces en ese momento el maestro le dice, no lo leas hasta que lo necesites. ¿Cómo voy a saberlo? Tu corazón te lo va a decir. En ese momento el rey comienza a bajar de la montaña y en ese instante el pueblo ha sido tomado por sus enemigos. Inmediatamente, cuando los enemigos se dan cuenta de que el rey va bajando por la montaña, comienzan a perseguirlo. El rey, con su caballo, galopando, va en ansiedad, preocupación, hasta que llega a un lugar que es un precipicio, que si da un paso más, cae al vacío. Se encuentra ansioso, preocupado, sin saber qué hacer y recuerda la frase que le había dado el maestro y comienza a leerla que dice, esto también pasará, esto también pasará, esto también pasará. Inmediatamente el rey inhala, sale y comienza la calma y la tranquilidad. En ese instante llegan lo que son sus soldados y sus aliados y lo rescatan. Van al pueblo y conjunto con sus soldados rescatan al pueblo y lo liberan. Y entonces en ese momento el rey se siente tan feliz por haber encontrado la palabra adecuada. En ese instante comienza a decirse, somos lo mejor del mundo y podemos hasta conquistar a todo el mundo, y comienza a crecer mucha soberbia cuando recuerda la frase que también le dijo el maestro, que en estos momentos también es útil. Esto también pasará. Esto también pasará. Por muy mal que estés ante una situación, aunque no encuentres la puerta y pareciera que no encuentras la llave, recuerda, pase lo que pase, esto también va a pasar, sea cual sea por lo que estás viviendo. Y te invito a eso, y los invito a todos a que pensemos y reflexionemos en esa palabra. Esto también pasará. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué importante es entender que las situaciones de la vida pasan. Todo es cíclico y nada es para siempre, así es que yo quisiera dejar la voz, si me permites, con una conclusión al doctor Alfredo Rodríguez, que nos hace el honor de acompañarnos desde Zacatecas, donde se encuentra, doctor. ¿Cuál sería la invitación o a dónde pueden recurrir también las personas que se encuentran ante esta problemática? Alguien que tiene a su hijo con un intento de suicidio, alguien que se siente desesperado y no encuentra otra salida más que la muerte. Fíjate que ha habido casos, digo, afortunadamente, en los que todavía a tiempo se puede hacer algo. Yo tengo más experiencia en los casos ya consumados, pero esos son los que nomás nos han enseñado. Y ahorita lo que tú comentas, lo que tú estás preguntando, en ocasiones la solución no necesariamente tiene que estar en casa, o sea, de buscar soluciones totalmente, sino de corregir algunos aspectos que tienen que ver con la dinámica familiar, la situación de la integración de la pareja, la situación de padre o madre y hermanos en ese sentido. Y la otra que ya el psicólogo ha comentado es que se tiene que buscar ayuda, particularmente, ya sea, yo a veces recomiendo siempre tan simple como lo es el apoyo de un sacerdote, en función de eso, de empezar a valorar la situación de la vida en ocasiones. Y la otra es el apoyo profesional.
de la psiquiatría o la situación de la yo no estoy muy de acuerdo en el hecho de la farmacoterapia en cuestiones de fármacos en función del tratamiento. Debe ser a través de psicoterapia y situaciones de sesiones clínicas que se puedan trabajar integrales, es decir, ver la posibilidad de que se integren tanto el chico, en este caso, que a tiempo se tiene, y segundo, buscar cómo cambiar de escenarios, es decir, buscar la posibilidad, si hay recursos de cambios, con otra gente más para cambiar un poco el entorno y ver si también la situación de la escuela es favorable o no, y ver cómo modificamos el entorno en el caso del chico que estás mencionando que está en una situación de crisis, para ver si mejoramos las expectativas de función a largo plazo. Es importante en ese caso la búsqueda de ayuda de asesores en cuestiones de apoyo en ese sentido, pero también tratar de cambiar las expectativas del entorno del chico en ese sentido y la dinámica familiar. Con sus conceptos, muchísimas gracias, doctor Alfredo, le agradecemos muchísimo y le recordamos nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Canal Parlamento de Jalisco, también estamos en Twitter, Congreso JAL TV. Por favor, contáctese con nosotros, díganos qué programas quieren que abordemos aquí en Jalisco Unido por la Paz. José Mari, Florencia Marón, muchísimas gracias. Allá a Ismael, a Moni, a usted que nos está viendo. Doctor. La próxima semana tenemos un gran tema, hablaremos de adicciones con el doctor Óscar García, quien trabajó en el FBI, trabajó en la DEA, en fin, es un experto en el tema de violencia, en tema de adicciones. Va a estar con nosotros la semana que viene. Y bueno, pues recuerde que este es su programa Jalisco Unido por la Paz. Te queremos vivo, hablemos de suicidio. Muchas gracias y siga teniendo una gran tarde.